Muy buenos días, vamos a dar inicio al octavo capítulo de nuestro canal, ¿cierto? Que se llama La Cocina de la Historia, con un invitado de Chile, de la región de la Araucanía, de Temuco. Hoy en día, de nuestro invitado, ¿cierto? En esta oportunidad es Jorge Canales Urriola, que es antropólogo social de formación inicial por la Universidad de Chile, pero también doctor en política, instituciones e historia por la Universidad de Bolonia en Italia. Al mismo tiempo, ¿cierto? Es profesor asistente de la Universidad Autónoma de Chile, con sede en Temuco hoy en día, y también coordinador del grupo de estudios en migraciones de la carrera de trabajo social, también de la sede de Temuco, por la misma universidad. Y también, como si eso fuera poco, es colaborador del grupo de estudios José Domingo Gómez Rojas y de la revista Erosión, que se edita acá en Santiago de Chile desde ya hace algunos años. Le vamos a dar la bienvenida, Jorge. Estamos encantados de poder contar con su presencia, porque vamos a conversar en esta oportunidad sobre los anarquistas de las regiones italianas de Emilia y Romagna en el auge del movimiento libertario argentino y brasileño en la transición del siglo XIX al XX. Así que nada, súper contento, Jorge, de contar con tu presencia y te damos la bienvenida. Hola Eduardo, gracias por la invitación. También muy contento de poder compartir este espacio y valorar el esfuerzo de esta iniciativa, ¿no? Que me parece que es súper importante, súper valiosa y súper necesaria además. Como en algún momento también has manifestado esta idea de poder generar diálogo desde las investigaciones, pero además, digamos, con la sociedad en general, no dejarnos guardados nuestros conocimientos en nuestra biblioteca. Así que súper contento. Muchas gracias, Jorge. Sí, esa es la finalidad. Lo hemos señalado acá en más de una oportunidad. La idea es poner en común nuestros conocimientos, ¿cierto? Socializar el conocimiento para que no quede tampoco, o solo, mejor dicho, enclaustrado en la universidad y sobre todo considerando el contexto que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que estas plataformas nos permiten, ¿cierto?, seguir dialogando, también no romper ese diálogo que ya se ha generado al menos a nivel de investigadores latinoamericanos hace ya algunos años. Así que, nada, pues la finalidad es principalmente contribuir en ese sentido y conversar, pues, conversar. Yo creo que el diálogo siempre es importante, siempre es fecundo y uno aprende también mucho dialogando con otros que han investigado ciertos temas súper interesantes desde las ciencias sociales. Oiga, Jorge, vamos a partir con nuestra primera pregunta, que es para romper el hielo, para iniciar este diálogo, y que tiene que ver con tu formación y con tus intereses, ¿ya? Y la pregunta tiene que ver con eso, precisamente. ¿Cuándo comienza tu interés por la historia, en particular por la historia, ¿cierto?, de estos italianos que migran hacia América Latina, considerando, y yo te lo decía, ¿cierto?, anteriormente, considerando tu formación inicial de antropólogo, ahí cómo has mezclado, ¿cierto?, ambas disciplinas y cómo llegaste a estos estudios, ¿cierto?, que decantaron en una monumental tesis doctoral precisamente por la Universidad de Bolonia. Sí. Bueno, yo, digamos, hay dos entradas, desde donde yo empiezo a acercarme primero a la historia, ¿no? Porque no soy de formación de historiador, y obviamente ahí siempre hay algún personaje ícono, ¿no es cierto? En este caso, un doctor en historia que era Salvador Díez, o que es, bueno, en realidad hace mucho tiempo que no sé de él, ojalá sea aún. Bueno, el tema es que él, en el fondo, abrió esta puerta a entrar en las temáticas históricas, ¿no? Y la otra pata, un poco desde la antropología, un poco vincularse a la comprensión de los significados que hay en los discursos, ¿no? Y particularmente del discurso que se genera desde el Estado. En el fondo, ya ahí hay también un acercamiento un poco a las perspectivas anarquistas o de crítica del Estado, ¿no? Bueno, después mi tesis de pregrado, aunque era en antropología, la hice en un periodo histórico. Tuve la fortuna de trabajar de irme a Iquique, por lo tanto trabajé con la historia del movimiento obrero salitrero, y ahí trabajé precisamente esta dimensión discursiva de la relación que existía entre el Estado y el sindicalismo, digamos, el sindicalismo de los años 30, sí, sobre todo. No estamos hablando de la época clásica del sindicalismo pampino.
bueno, a partir de eso ya el interés, digamos, por meterme en la historia, y particularmente por la historia del movimiento obrero, en el fondo, bueno, yo tuve hay un recorrido, una pasada por magíster en estudios latinoamericanos también en la Chile, donde conocí a Sergio Grez y donde me propuse en algún momento meterme a trabajar con el tema de los anarquistas, también desde el punto de vista discursivo, pero tratar de entenderlo desde la vinculación con otras realidades latinoamericanas, ¿no? Un poco en la línea de lo que era el programa. En medio apareció esta cosa de la posibilidad de irme a Italia, ¿no es cierto? Entonces ya ahí un poco abandoné esa idea por temas de práctico y decidí ir a buscar un poco entender el anarquismo desde su dimensión más latinoamericana, pero también el rol que cumplió en el origen, podríamos decir así, de las perspectivas críticas, clasistas, dentro del movimiento obrero de la región, ¿no? Y de ahí un poco el interés por tratar de buscar las raíces en precisamente los militantes europeos, particularmente italianos, que se instalaron fundamentalmente en Buenos Aires, en Montevideo, después en Sao Paulo, en Brasil, que le dieron un impulso importante, digamos, al surgimiento del movimiento obrero y, digamos, en general también del movimiento popular crítico, si queremos, respecto de la sociedad capitalista de la época, ¿no? Sí, bien, interesante. Yo creo que tu trabajo en lo particular porque establece o establece esos puentes. Es decir, no solamente centrar la mirada en los sujetos que en nuestras tierras, ¿cierto? En nuestro continente pregonaron la idea y las prácticas libertarias, sino que lo pone en relación también con militantes que vienen precisamente de Europa, de otros lugares. Pues. Es decir, establecer esos puentes, esos diálogos, esta gran red de redes que es el anarquismo, yo creo que tu trabajo aporta en ese sentido. Es decir, quiénes son estos sujetos que de otras regiones del mundo se están movilizando, ¿cierto? Y están aportando en los procesos de politización popular, como tú decías, desde ideología, desde sistemas, ¿cierto?, de pensamiento más críticos, más radicales, también en el contexto que nosotros vamos a conversar en esta oportunidad. La segunda pregunta que yo te quería hacer, Jorge, tiene que ver con esta idea de que uno sabe, ¿cierto?, para el caso argentino, para el caso uruguayo, ¿cierto?, el Río de la Plata en general, inclusive también para el caso del sur de Brasil, que la inmigración europea y en particular italiana va a jugar un rol fundamental en los procesos, ¿cierto?, de constitución identitaria, si uno quiere plantearlo en esos términos, pero también, como decíamos, en los procesos de politización local. Entonces, la primera pregunta, quizás para también ir allanando después el camino para otras más específicas, tiene que ver con quiénes son esos italianos que llegan, ¿cierto?, a Argentina, que llegan a Uruguay, que tú no lo tomas, pero lo mencionas, ¿cierto? Que llegan a Brasil, y de dónde provienen, de qué regiones provienen, a qué se dedican, por qué llegan también a Sudamérica, es decir, un poco la pregunta va por ahí, son varias preguntas, pero va por ahí, quiénes son, a qué se dedican, qué hacen, por qué llegan, y también ahí pensando en los diferentes tipos de inmigración, ¿ya?, para el caso latinoamericano. Eso, Jorge, para partir. Ya. Sí, mira, hay básicamente dos raíces en las que yo vinculo o trato de entender el proceso de migración de los anarquistas, ¿no? El primero es la migración económica, que explota en Italia, digamos, a partir de los años 70, ¿no? De 1870, por supuesto, estamos hablando. Y que está muy relacionada con la crisis económica que se empieza a generar en la península, ¿no? Por aquel entonces, bueno, Italia se constituye como Italia, sabemos, en 1861, entonces, y en ese contexto donde se le trata de dar un impulso económico también a la península. Un país fundamentalmente agrario, ¿no es cierto?, y que la entrada de las perspectivas más economicistas, fundamentalmente en la línea de entrar al mercado internacional y a la industrialización, en el fondo provoca que la tecnología o la mecanización de la agricultura, en el fondo, combinado con la importación de bienes agrarios también provenientes de otros lugares del mundo,
genere presión sobre las zonas rurales de Italia, ¿no es cierto? Y mucha gente se vea obligada a buscar alternativas en otros rincones, ¿no? La migración italiana es muy antigua, es incluso anterior a esa, ¿no? Pero es en este momento en que se va generando esta migración masiva, ¿no es cierto? Migración de masas que le llaman los historiadores italianos. En ese contexto, a ver, espérate. Se genera esta migración de masa fundamentalmente haciendo una expulsión de personas hacia la vecina Europa, ¿no? Digamos, Francia, Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, ¿no? Pero a mediados de los 80, un poco se revierte, o más que se revierte, se cambia la orientación de la migración, ¿no? Y se concentra fuertemente en América. Ahora estamos hablando de Estados Unidos y de Sudamérica, Brasil y Argentina, ¿no? En concomitancia con el desarrollo también de la industria naval, digamos, ¿no? Es decir, de alguna otra forma, las migraciones sirven también como un impulso a la industria marítima italiana, ¿no? Claro. De ahí que se empiecen a generar muchos viajes interoceánicos, ¿no? Bueno, en ese contexto, a partir de los 80, entonces que crece mucho la migración, sobre todo Argentina-Brasil, que además tenían políticas de atracción de la migración, ¿no es cierto? Donde muchas veces se le pagaba el pasaje a los migrantes, ¿no? Se le ofrecían tierra. Bueno, eso digamos, para ir concretizando es lo que permite que lleguen muchos italianos de las zonas campesinas, ¿no? Muchos italianos campesinos y de los pueblos, sobre todo del norte de Italia, que es donde primero empieza a entrar la mecanización de la agricultura, ¿no? Bueno, ya sabemos que el norte de Italia es generalmente el que tiene la ventaja del desarrollo industrial, ¿no? Uh-huh. Y en este momento parte en esa línea, la parte de la agricultura y en la parte de la industria naval, particularmente en Génova, ¿no? Entonces se dinamiza mucho la migración, ¿no? Hay una historiadora norteamericana de origen italiano que habla que en la época la industria más importante de exportación de Italia era la mano de obra, ¿no? Porque los italianos se esparcieron, digamos, se expandieron y se esparcieron por el mundo. Y obviamente la llegada a Sudamérica obedece un poco también a eso, ¿no? Además que existían estos enganchadores transoceánicos, ¿no es cierto? Gente que de Brasil, de Argentina iba a Italia y decía, mira, si vas a Brasil, te tenemos tierra, te tenemos... No, ya. Pero el perfil generalmente es, en su mayoría, migrantes desde las zonas rurales del norte de Italia, ¿no? Y de los pueblos aledaños, por supuesto. Y de gente que estaba asociada un poco a la actividad económica de esos pueblos, también muchos artesanos, ¿no? Esa es una parte. La otra parte obedece a la migración política, ¿ya? Que de alguna otra forma es el exilio. Ahora, como te decía, la unidad de Italia se logra en 1861, pero bajo la monarquía, ¿no? En Italia existía un rey, ¿no? Pero ya desde los años 20, con todas las revueltas populares que empiezan a generarse en Europa, ¿cierto? Una perspectiva más liberal, se generan también muchas críticas a la monarquía y se genera un movimiento que finalmente termina constituyendo un referente, no solo en el país, no solo en la península, digamos, sino también a nivel mundial, que son los republicanos que siguen a Mazzini, ¿no es cierto? La Giovane Italia, que después tiene su réplica en Argentina, ¿no? Y en ese contexto, el Estado italiano toma como política el exilio de diversos militantes, ¿no? Como te digo, del año 20 son los liberales, progresivamente los republicanos, hasta que llegamos a los años 70, a los años 80, en que ya los expulsados empiezan a ser reemplazados, digamos, por la nueva radicalidad política que emerge en Italia, que son los anarquistas o los socialistas en general, ¿no es cierto? Porque, bueno, también en Italia existe estos primeros momentos de indefiniciones, ¿no? Que a propósito nacen a partir de la constitución de la Federación Italiana de la Primera Internacional, ¿no? Con Malatesta a la cabeza, bueno, entre otros, ¿no? Entonces
se unen estos dos elementos, digamos, se combinan y van generando esta migración en Sudamérica. Ahora, ¿qué pasa en Brasil y en Argentina en particular? Bueno, sobre todo en Argentina, ¿no? Hay una migración preliminar que está muy marcada por esta migración política, ¿no? Digamos, hacia 1870 o la década de los 70, hay una colonia italiana importante en Buenos Aires, ¿no? De hecho, ya existe algunas sociedades de socorros mutuos de origen italiano o de exclusiva participación italiana. Y son ellos, en el fondo, los que van recibiendo a los nuevos inmigrantes, ¿no? Con un perfil muy, muy republicano, digamos, ya de alguna otra forma bastante politizado, ¿no? Y por lo tanto se empieza a generar una dinámica de colonia, en el fondo, ¿no? De agrupaciones de italianos, ¿no es cierto?, que tienden a vincularse más que con la sociedad local directamente con las asociaciones italianas, ¿no? Que está muy marcada por el mutualismo está muy hegemonizado, digamos, por los sectores republicanos. Que además el mutualismo es una de las formas que, bueno, también los historiadores de la migración italiana hablan mucho de esto, ¿no? Que el sentido de nacionalidad italiana, de hecho, se va construyendo mucho más afuera de Italia que dentro de Italia, ¿no? Precisamente a partir de estas colonias que de alguna otra forma trataban de nuclearse en torno a la lengua italiana. Tú sabes que hacia los años 60, 70, incluso los 80, la mayoría de los campesinos no hablaban el italiano, hablaban sus lenguas o sus dialectos, ¿no? Y muchos aprendieron el italiano en las colonias, en Brasil, en Argentina, en Nueva York, no sé, en el Cairo, en Inglaterra, porque precisamente estas asociaciones mutualistas son las que van nucleando un poco la integración de los migrantes. ¿Ya? Ese es un poco el contexto. Por lo tanto, son migrantes, sobre todo pobres, o de los sectores más populares, muchos de ellos del campesinado, que llegan a países donde ya hay colonias que están funcionando, ¿no? Hay alguna diferencia entre Brasil y Argentina. En Argentina el influjo de los sectores republicanos, digamos, de la izquierda de la época, era más importante, por lo tanto había una base republicana más consolidada. En Brasil es diferente, ¿no? No existe esa base propiamente republicana, son más bien, la colonia italiana que hay son más bien monárquicos, ¿no? Entonces, también la recepción, la llegada, las dinámicas que se dan al interior de estas colonias son diferentes, ¿no? Eso, no sé qué más te puedo Sí, decir. no, bien, para empezar súper bien, porque nos permite, ¿cierto?, ir dando cuenta o ir desentrañando, claro, quiénes son estos sujetos que se están movilizando, porque asumo también, y te lo quería preguntar, si son mayoritariamente hombres. En un primer momento sí, Ya, son en un primer mayoritariamente hombres. son Sí, ahí mayoritariamente. también hay procesos particulares, ¿no? Por temas de cercanía, sobre todo con la familia, o los vínculos con la familia, ¿no? Las mujeres migran mucho en Italia, o desde Italia, pero sobre todo a Europa, ¿no? Las primeras migraciones son fundamentalmente de hombres solteros, pero también hombres con su familia, ¿no? Digamos que ahí hay una equivalencia, digamos, o está más o menos equiparado. Sí, interesante lo que tú señalabas, porque claro, también muchos de estos sujetos, como tú decías, tienen experiencias de politización previas, pues, desde el republicanismo, ¿cierto? Inclusive si uno piensa en los monárquicos, pero, pero claro, hay muchos sujetos que llegan a América Latina, y estoy pensando en figuras también como Malatesta, como Pietro Gori, que van a llegar a Italia, que van a visitar Chile también ambos en algún momento, de pasadita, que han sido expulsados o ya han sido perseguidos previamente también en su espacio, en sus estados, ¿cierto? En los lugares de donde son originarios, pero también traen una mochila que tiene que ver con el hecho de que ya tienen experiencias de organización, de politización, de edición de periódico, edición de material doctrinario, porque también pensaba lo que tú decías, pues mucho de ese material, yo he leído algo al respecto, muchos periódicos, estas colonias editaban periódicos en lengua italiana precisamente, entonces ahí ya se genera también ese como espíritu de fronda, de colonia que tú nos comentabas.
Otra pregunta que yo te quería hacer, ya considerando como ese contexto, ¿por qué elegiste anarquistas italianos de regiones específicas para tu análisis, en el caso de tu tesis doctoral en lo particular? Sí, bueno, ahí hay básicamente una cosa bien práctica, ¿no? Cuando yo empecé mi tesis, o cuando me fui para allá, yo me iba con mi librito de Juan Suriano, ¿no es cierto? Y esta compilación que hizo el profesor Rama de la historia del anarquismo en América Latina, ¿no es cierto? Sabiendo que había italianos que habían influenciado, ¿no? Pero llegando allá, revisando la cantidad de instrumentos que hay, por ejemplo, el diccionario biográfico de los anarquistas italianos, que es un documento relativamente reciente, pero muy importante. Haciendo un catastro me di cuenta que de una pura pasada había por lo menos 700 personas así fácilmente identificables que viajaron desde Italia a Sudamérica. Entonces se convertía en un universo prácticamente imposible de abarcar. Por esa razón elegí una región en particular. Bueno, la Emilia-Romagna, porque yo estaba estudiando ahí, Bolonia es la capital de Emilia-Romagna, pero además porque la Emilia-Romagna le da un impulso muy importante al anarquismo, al menos en sus orígenes, ¿no? El Congreso Fundacional de la Federación Italiana de la Internacional se hace en Emilia-Romagna, ¿no? La primera asociación, digamos, que se alinea directamente con la Internacional es el Fascio Operaio, que se llama de Bolonia, ¿no? Y en Bolonia es precisamente donde se genera también la primera insurrección anarquista italiana, ¿no? Con Bakunin entre medio, que son cosas que a veces uno no conoce, pero Bakunin en Bolonia estaba ahí medio escondido para que, bueno, obviamente eran un poco, además, en el espíritu un poco republicano, ¿no? De esta idea de la conspiración, ¿no es cierto? Que tuvo una tradición insurreccional que venía heredada, digamos, que es tomada por los anarquistas o estos socialistas o protoanarquistas, digamos, y tratan de instalarla de esa forma en Italia. Entonces en la región hay una efervescencia socialista, demócrata socialista, anarquista, ¿no es cierto?, que de alguna otra forma dinamiza mucho los sectores más radicales del movimiento popular. Bueno, estos epicentros de alguna otra forma se van moviendo en el tiempo, ¿no? Después pasan a Florencia, en su momento a Milán, después a Roma, ¿no? Hay pero en sus orígenes está la Emilia-Romagna. Entonces, por ahí un poco los dos elementos que me parece que son centrales como para definir por qué es la Emilia-Romagna, digamos, el centro de mi atención. Además creo que va a ser otra digresión, otro paréntesis. Además, las lógicas políticas en Italia son muy regionalistas, incluso más que regionalistas provinciales, porque si hablamos de la Emilia-Romagna, una región, pero dentro hay varias provincias, está Ravenna, está Forlì, está Bolonia, Módena, ¿no? Y cada una de estas provincias tiene sus propias lógicas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque uno de los grandes líderes de la internacional anarquista, digamos, cuando nace en los años 70 en Italia, es Andrea Costa. Y Andrea Costa, a principios de los años 80, a propósito de las persecuciones que tuvo, también los exilios por los que pasó en varios países de Europa, decide pasarse al socialismo, digamos, o al parlamentarismo, porque en realidad tampoco era muy clara en ese tiempo la discusión entre definiciones ideológicas profundas entre el anarquismo y el socialismo, ¿no? Era básicamente esta cosa táctica, o si queremos estratégica, de si nos presentamos a las elecciones o no, ¿no? Entonces Andrea Costa lo que hace es pasar al socialismo, fundar el Partido Socialista Revolucionario de Romaña, ¿no es cierto?, presentarse a las elecciones y con ello de alguna otra forma se lleva muchos adeptos de la Emilia-Romagna que eran anarquistas a sus posiciones, ¿no? Y eso genera una lógica regional de la relación entre los socialistas y los anarquistas que es muy diferente a lo que pasa en Roma, por ejemplo, lo que puede pasar en Nápoles, ¿no? Donde las posiciones están mucho más encontradas, mucho más enfrentadas, ¿no? O sea, Malatesta, desde que Costa, que había sido su compañero de combate, decide pasar, se convierte, no digamos en su enemigo, pero sí en un adversario importante. En cambio, en Emilia-Romagna no sucede eso, y hay una cierta... De hecho, en Emilia-Romagna hay anarquistas que se presentan a las elecciones municipales y terminan siendo concejales, ¿no? Ese tipo de dinámica
que también le da una particularidad al anarquismo en Emilia Romagna, y que también me parecía que podía ser interesante a la hora de entender su participación en los movimientos acá en Sudamérica. Bien, qué interesante, sí, porque finalmente, claro, cuando uno piensa, yo he estudiado el anarquismo en Osorno, en el sur de Chile, y cuando uno piensa de repente en otros espacios, cuando sale de las capitales, pues generalmente cuando se habla, o voy a decirlo de otra forma mejor, cuando generalmente se hablaba del anarquismo en Chile, cuando uno pensaba en anarquismo en Chile, era principalmente el anarquismo en Santiago, en Valparaíso, es decir, en ciertos enclaves territoriales, ¿ya? Cuando uno pensaba también, cuando piensa en el anarquismo en Argentina, el anarquismo como el Río de la Plata, pero cuando uno sale de estos espacios como más canónicos, se da cuenta que, claro, porque las dinámicas son diferentes, no solamente a propósito del movimiento libertario interno, es decir, de sus lógicas internas, sino que también en relación a quiénes son sus opositores, sus oponentes, ¿cierto? Con quién están dialogando, con quién están combatiendo, con quién establecen ciertas alianzas de repente, tácticas y estratégicas, como tú señalabas. Y nada, pues eso sin duda yo creo que es preciso seguirlo profundizando, sobre todo para el caso latinoamericano. A rato estas periferias nos dan cuenta de otras dinámicas. Por poner otro ejemplo, nosotros con Ivana hemos investigado el anarquismo en Iquique, en la Pampa Salitrera. Y el anarquismo en Iquique, que está en conexión con la Pampa Salitrera, al mismo tiempo está en conexión con Bolivia, está en conexión en algún momento con Perú, es decir, al mismo tiempo está en conexión con Argentina, pero por la vía, por el norte, es decir, no directamente con Buenos Aires. Entonces, yo creo que esas lógicas esas dinámicas, esos flujos, ¿cierto?, de movilidad de personas y de ideas también son interesantes de reposicionar desde el punto de vista historiográfico. En relación a eso mismo, tú en tu tesis, ¿cierto?, analizas precisamente el rol de los anarquistas italianos de Emilio Romagna en lo particular, en estos procesos de configuración, ¿cierto?, de estos movimientos social populares de corte más rupturista que están surgiendo también en Sudamérica en general a fines del siglo XIX, algunos lugares, ¿cierto?, más temprano que en otros, sin duda. Entonces la pregunta que yo te quería hacer, ¿cómo estudiar, ¿cierto? O cómo tú estudiaste estas dinámicas migratorias de ida y vuelta? Y estoy pensando porque en la introducción de tu tesis tú haces alusión al enfoque transnacional. Entonces quizás que nos hable un poco de eso, del enfoque y cómo el enfoque también transnacional, que está un poco de moda igual, digámoslo, en los estudios sobre todo del anarquismo ya desde hace algunos años, y lo cual lo hemos visto también en estos seminarios de investigadores y investigadoras del anarquismo, que hemos visto las mesas sobre enfoque transnacional y anarquismo han crecido de forma considerable. ¿Cómo lo estudiaste tú? Puedo decir, dinos algo de eso, del enfoque y cómo lo tomas tú para analizar estas dinámicas. Ya, sí, bueno, el enfoque transnacional es un poco a esta altura del partido, en esta etapa, digamos, del estudio del anarquismo, un poco insoslayable, ¿no? No podemos hacernos los locos con esas perspectivas. Bueno, además porque en general los estudios que se han iniciado del anarquismo a partir del año 2000 y fundamentalmente de los años 2010 están muy vinculados con esa perspectiva, ¿no? Digamos, tratar de entender las lógicas de la movilidad anarquista más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Un poco la lógica también de perspectivas postnacionales, etcétera, etcétera. Ahora, hay particularmente en lo que se refiere al anarquismo italiano, hay un artículo que ya es prácticamente clásico, que es de Davide Turcato, ¿no es cierto?, que habla precisamente de cómo el anarquismo italiano tiene un trasfondo transnacional, ¿no?, que es imposible entender el anarquismo italiano solo en Italia, ¿no?, porque hay permanentes vínculos con Nueva York, con el Cairo, con Londres, con París, con Bruselas, con Buenos Aires, ¿no? O sea, hay una red internacional absolutamente instalada del anarquismo, ¿no? Y no solo por la movilidad de los propios militantes, ¿no?, sino también por los debates que van traspasando la frontera, ¿no? En el fondo, las ideas. Sí, así que obviamente el enfoque transnacional no puede estar ausente, ¿no? Al menos en mi análisis. Ahora, en particular,
no es el centro de mi perspectiva el análisis transnacional, porque lo que me interesaba a mí era ver un poco había sido el aporte de estos anarquistas en Sudamérica, ¿no? Tratar de bajarlos al contexto concreto de nuestro continente, pensando particularmente en Argentina y Brasil, ¿no? Que es un poco la puerta de entrada, digamos, del anarquismo europeo a América Latina. Por lo tanto, teniendo en consideración o como trasfondo, digamos, este enfoque transnacional, en realidad mi enfoque estaba mucho más ligado a las perspectivas de la nueva historia política, ¿no? Centrándose en las trayectorias militantes y en las construcciones de redes a partir de los vínculos directos y de la sociabilidad que había entre los militantes, ¿no? Eso por una parte, y lo otro es que de alguna otra forma el enfoque transnacional, claro, está tan de moda que hay algunas historiadoras e historiadoras que insisten que explica muchas cosas, pero al final explica nada, ¿no? Porque es tan amplio, ¿no? Y de hecho hay algunas cosas puntuales que probablemente el enfoque transnacional no logre explicar de esta dinámica de los militantes, ¿no? ¿En qué estoy pensando? En que muchos anarquistas que son originarios de Emilia-Romagna, que fueron muy notables en Sudamérica, bueno, notables para los historiadores, ¿no? Tal vez así para el imaginario no tanto, no eran anarquistas en Italia, ¿no? No tenían vínculos con grupos anarquistas, sí eran anarquistas acá, ¿ya? Y eso es importante también considerarlo, porque efectivamente, así como muchos aprendieron el italiano fuera de Italia, muchos se volvieron anarquistas o socialistas, digamos, fuera de Italia, ¿no? Que empezaron a militar y a hacerse parte de los movimientos populares. Y al mismo tiempo hay anarquistas que salen de Italia y llegan a Sudamérica y se les pierde la pista. O sea, eventualmente dejan de ser anarquistas, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con los vínculos que se generan en la sociedad local, algunos empiezan a instalar su tallercito que después va creciendo, ¿no? Un poco la dinámica o la lógica del hacerse la América, ¿no? Entonces yo también creo que por ahí el enfoque transnacional, no digamos que tiene problemas, pero sí son aspectos que no necesariamente logra resolver, ¿no? Y lo otro es que el enfoque internacional se ha estudiado sobre todo pensando en la movilidad de los militantes, pero no necesariamente en los otros tipos de vínculos que se establecen, ¿no? Que tiene que ver con la circulación de ideas, con la recepción, ¿no es cierto?, con los envíos de paquetes con periódicos, ¿no? Que tiene que ver con vínculos más epistolares, si queremos de alguna otra forma, pero que de alguna u otra manera también dan cuenta de un transnacionalismo, digamos, más bien de las ideas, ¿no? O en el campo de las ideas. Bien, qué interesante lo que nos señalas, porque claro, nos damos cuenta de que es súper complejo igual estudiar esa dinámica, porque no solamente tiene que ver, como tú señalabas, con individuos, sino que con ideas, con el canje, con las relaciones que establecen los grupos editoriales también, y cómo a nivel interno, a nivel local, también se van tejiendo otras redes. En relación a quizás a lo mismo, es decir, todavía pensando un poco como en lo metodológico, en cómo tú trabajaste tu estudio, ¿cierto? Tu investigación, te quería preguntar con respecto al tema de las fuentes y el tema de los archivos. Y te lo pregunto porque todos los que hemos estudiado, ¿cierto? Anarquismo, el proyecto político, cultural de los anarquistas o trayectorias militantes de algunos, ¿cierto? O algunas anarquistas, hemos enfrentado eh, el tema de los archivos, el tema de cómo seguirle la pista a estos sujetos, sobre todo sujetos que cruzan de un continente a otro. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso, es decir, ¿a qué fuentes tú recurriste, qué archivos también pensando y pensando hoy en día quizá, porque creo que hay toda una reflexión que se está haciendo y está por hacerse también en algunos casos con respecto al tema de los archivos, es decir, yo el otro día hablaba con un amigo y me señalaba que muchos amigos de él, de la Universidad Católica, estaban un poco parados sus investigaciones porque no pueden, están cerrados los archivos. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú? Pensando también que tú eres chileno, ¿cierto? Eres un investigador chileno que hizo investigación de anarquismo italiano y de anarquismo italiano en relación a Sudamérica, pues en relación a Argentina y Brasil. Eso. Ya, mira, en realidad las fuentes son enormes, es una cosa inacabable.
¿no? Particularmente para el caso italiano. Bueno, te voy a hablar un poco de los archivos, pero hay uno en particular que me quiero detener, que es el Archivo Central del Estado en Italia, ¿no es cierto?, que está en Roma, que es un archivo fundamental para el estudio de cualquier movimiento subversivo, digamos, de origen italiano, ¿ya? Porque en ese archivo hay un fondo que se llama el Carcelario Político Centrale o Central, ¿no? Que en el fondo es la colección de todas las fichas, los prontuarios de los militantes, no digamos solo anarquistas, ¿no? También socialistas, más tarde comunistas, ¿no? Que se empieza a organizar en la década de 1890, ¿ya? Y que obviamente después es una cosa que no se abandona y que se profundiza y se mejora con el fascismo, ¿no? Porque es algo que permanece en el tiempo, ¿no? Y es una fuente inacabable de información, realmente impresionante, ¿no? La mayor parte del tiempo la pasé investigando esos archivos, ¿no? Y eso está vinculado con el interés temprano que tiene la policía italiana en generar el seguimiento o, digamos, el espionaje, si queremos, de los militantes y de las asociaciones subversivas, ¿no? Hablemos de subversivos en general, porque como te digo, están los anarquistas, también hay republicanos, ¿no? En mayor medida, ¿no? Pero los hay también. Ahora, ese fondo está construido, o digamos, esas fichas están construidas básicamente con fuentes policiales, ¿no? Fuentes policiales, sobre todo en Italia, y con fuentes consulares, en el caso de las personas que emigraban, ¿no? Por ponerte el caso. Ahora, si uno se imagina, cada caja que será de esta dimensión, ¿no es cierto?, tendría unas 50 fichas o prontuarios, ¿no es cierto? El prontuario de Malatesta son 4 cajas de estas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de seguimiento, la importancia que le dan a algunos militantes. Ahora, obviamente es una fuente inagotable, pero también tiene sus bemoles, digamos, sus problemas. Por ejemplo, en ese carcelario no está la ficha de Gori. No se sabe qué pasó, no existe, desapareció, nunca estuvo, le hicieron desaparecer, ¿ya? Y también está el problema de que existe realmente con digamos, y ahí entra un poco la crítica de la fuente, ¿no? De cómo en realidad la policía italiana era capaz de hacer seguimiento a todos los sujetos, digamos, a todos los militantes que generaban actividades o iniciativas, sobre todo en el exterior, ¿no? Ahí, por una cosa bien puntual, ahora que me viene en mente, yo voy a empezar a colaborar, o estoy colaborando, digamos, con Manuel Lago en una biografía que está tratando de hacer de Giovanni De Marchi, ¿no? De Juan De Marchi, este conocido anarquista que influenció a Allende, ¿no? Y la ficha de De Marchi en Italia tiene información que le enviaron desde Argentina, ¿no? Y es una información parcial, es decir, todo el recorrido que hay de Marchi en Chile, que es fundamental, que está lleno de incidencias, mucha participación, no hay nada, ¿no? Entonces ahí tú ves que de alguna otra forma también tiene sus patas cojas, digamos, ¿ya? Entonces, claro, esa es una fuente fundamental, pero también tiene su problemática, ¿no? Ahora, en el caso de los estudios de los militantes de una región, ¿no es cierto?, también hay que considerar que hay muchos archivos provinciales, ¿no? Y ahí también generalmente hay estos fascículos o prontuarios, si queremos, de los militantes. Generalmente la información que pasaba desde las direcciones provinciales de policía al Ministerio del Interior, y si la persona estaba en el exterior, se comunicaban con los consulados, con la embajada, ¿no? Había una circulación. Entonces, generalmente hay réplicas de documentación en los archivos regionales y en los archivos centrales, ¿no? Aunque eventualmente también hay algunas informaciones más locales que uno puede encontrar en los archivos centrales. Además, bueno, como el movimiento anarquista es de tradición larga en Italia, ¿no es cierto? Y a pesar de todo lo que uno puede imaginar, esa tradición no está muerta, digamos. Está
tratando de reflotar, ¿no es cierto?, de resurgir. Hay muchos archivos populares o de grupos, de asociaciones anarquistas que también tienen información, ¿no? Y acá, por una cosa personal, yo tengo que nombrar a un compañero que es Tommaso Maravini, que tiene un archivo personal, así como tú tienes tu biblioteca ahí en el fondo, él tiene la suya, pero con fotocopias básicamente o réplicas de documentación de prácticamente, no digamos prácticamente todo, porque es imposible decir de todo, pero de muchos de los militantes, o de la gran mayoría de los militantes de la Emilia-Romagna, ¿no? Y él, obviamente, para mí fue una guía fundamental para generar esta investigación, ¿no? Los personajes que yo buscaba, él los conocía, me decía, sí, mira, yo tengo este documento, o si no lo tengo, mira, anda acá, este archivo lo puedes encontrar, ¿no? Porque además se daba el trabajo de buscarlo dentro de los periódicos italianos, que además están conservados, que a diferencia de lo que tenemos acá, muchas veces lo que me pasó en Argentina, que muchos periódicos simplemente no están, es lo que se daba el trabajo de ir sistematizando la búsqueda por cada uno de estos militantes y juntando la información, ¿no? Y bueno, la otra fuente que es, digamos, la meca de los investigadores de la izquierda, ¿no es cierto?, que es el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde ahí está prácticamente toda la prensa y también una fuente fundamental. Ahora, en Brasil y Argentina fue un poco más complicado para mí, porque yo no teniendo el oficio de historiador, llegar a Italia y encontrarte con archivos donde hay mucho material y generalmente está bien organizado. Claro. Llegar al Archivo Nacional de la General de la Nación Argentina o el Archivo Nacional de Río de Janeiro era perderse, ¿no? Fue difícil, digamos, encontrar material ahí. Algunas cosas sí pude hallar, bueno, además que estuve poco tiempo ahí, pero sí, fue más complicado, ¿no? Y porque, digamos, el material no está tan sistematizado, ¿no? Tan organizado. Y claro, hay falencias también, agujeros en lo que tiene que ver con la prensa periódica anarquista también en estos países, ¿no? En Argentina fue difícil encontrar algunos periódicos, ¿no? Fundamentalmente de la primera época. Pero eso, o sea, para resumir, fuentes periódicos, ¿no es cierto?, de que está en nuestra meca, ¿no es cierto?, y que, bueno, varios compañeros se han encargado de hacer reproducciones y están disponibles, y sabemos que pueden circular acá también entre nosotros sin necesariamente ir allá. De hecho, yo también en algún momento, si alguien necesitara, tengo varios, prácticamente todos los periódicos italianos, o escritos en lengua italiana anarquista en Sudamérica. Y lo otro son las fuentes diplomáticas y las fuentes policiales, ¿no? Como te digo, siempre hay alguna... también tiene que ver mucho con las políticas que tenían de seguimiento o sí, de seguimiento de los militantes, ¿no? En algún momento la policía se perdía, ¿no? Sobre todo cuando los militantes estaban afuera, porque generalmente hacerle seguimiento era complicado para las embajadas, ¿no? Bueno, a partir de los 90, como te decía, que se empieza a sistematizar una política más sistemática, bueno, de seguimiento de los anarquistas, se instala también la idea de que vengan agentes italianos a Sudamérica, hay un agente en Sao Paulo, hay un agente en Buenos Aires, ¿no es cierto?, que genera contactos con algunos informantes, ¿no? Algunos infiltrados dentro del movimiento, que son los que generan la información más valiosa en el fondo sobre el movimiento, ¿no? Otro dato importante, por ejemplo, hay un par de informantes que uno se llamaba Dante y el otro Virgilio, bueno, obviamente no ese es su nombre, que eran importantes militantes del movimiento anarquista italiano en París y en Londres respectivamente, y que eran muy cercanos a Malatesta, ¿no? Y de hecho mucha de la información que se tiene en Malatesta de ese periodo es porque estos informantes le escribían todo al Ministerio del Interior, digamos, todo lo que les contaba Malatesta, todo lo que les contaba estaban al lado, ¿no? Eran sus compañeros de reuniones, compartían, no sé, los espacios de sociabilidad, ¿no? Y esa es una fuente fundamental digamos, de información. Además, obviamente,
de la revisión de la correspondencia, ¿no? Que era también muy usual dentro de la policía, ¿no? Las cartas de Malatesta eran revisadas, ¿no? Y en algún momento los compañeros se daban cuenta y decían, bueno, no se la mandemos a Malatesta, mandemos a esta otra con un sobre adentro, y dentro de ese sobre le mandamos a otro compañero, y ese otro compañero le da un mensaje a Malatesta, y aún así la policía lograba dar muchas veces con eso un mensaje, ¿no? Pero bueno, Bien, ese es un poco el universo de las fuentes que hay en Italia. sí, bien, varias cosas se desprenden de tu respuesta. Uno, lo que tiene que ver con las culturas archivísticas, no sé si existe eso, pero un poco las dinámicas que se dan en los archivos que uno consulta de otros lugares, ¿cierto? Porque sin duda en Europa quizás las políticas de conservación permitieron que mucho material al cual nosotros queremos acceder esté disponible. También hay mucho material de América Latina que está también allá, pensando en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam y otros también. Ahora, lo bueno es que en el último tiempo, en la última década, se ha profundizado también el tema de la digitalización, es decir, uno puede acceder a mucho material del Instituto de Historia Social de Ámsterdam que está digitalizado, que está puesto también a disposición, ¿cierto?, para los investigadores y la investigadora a través de estas vías. Lo otro que me surge, para también, o sea, que en lo que pienso a partir de lo que tú me señalabas, claro, tiene que ver nuevamente con la policía, con la vigilancia policial, porque en uno de los capítulos anteriores conversamos con Martín Albornoz, ¿cierto?, que es argentino, historiador argentino, que ha investigado con Diego Galeano precisamente no solo las redes de circulación de los anarquistas, sino de quienes reprimen también a los anarquistas. Y cómo también esas redes en muchos casos son transnacionales, también tienen un componente ahí transnacional, es decir, ponen en movimiento una serie de agentes, una serie de sujetos que están, claro, permitiendo que la información circule, igual como tú señalabas. Lo otro que me acordaba también de haber revisado en algún momento estos archivos del Ministerio del Interior para el contexto de la dictadura de Ibáñez, ¿ya? Pensando en esto, en la gente en estos espías infiltrados. Yo recuerdo que los mejores descripciones que hay de mitines obreros en la calle, en los espacios públicos, para el caso chileno, son los que provienen precisamente de ese tipo de sujetos que eran los que vigilaban a organizaciones o a activistas en lo particular y dejaban, ¿cierto?, su informe, su registro. A ratos, claro, muchas confusiones desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista doctrinario, pero ratos súper ricos con respecto a las otras dinámicas, esas dinámicas de sociabilidad, los ritos dentro de, ¿cierto?, de estas manifestaciones públicas, etc. Y lo otro, y lo último, pensaba claro, en lo italiano, por la inmigración italiana, los anarquistas italianos en América Latina. Yo recuerdo en algún momento haber intentado seguirle la pista también a Washington Marsorati, que estuvo en el Río de la Plata, estuvo, por lo que yo sé lo antecedente, en Buenos Aires, estuvo en Montevideo, muy cercano también ha habido parte del círculo, ¿cierto?, vinculado a Malatesta, cuando Malatesta está en Buenos Aires, y que uno de los miembros del grupo editor del primer periódico comunista anárquico que se edita en Chile, que es El Oprimido, que varios italianos están metidos, ¿cierto?, en esa empresa. Y lo digo porque, claro, Víctor Muñoz en algún momento hablaba como de la prehistoria del anarquismo en Chile. Es decir, porque no se sabe mucho de qué pasa, es casi como una especie de eslabón perdido, el oprimido y quienes escriben, quienes editan el oprimido, muchos de ellos italianos, porque no se sabe mucho después de qué pasa con ellos. Yo en algún momento pillé después una referencia de Marsorati que ha ido a Perú. Es decir, son sujetos como Inocencio Lombardozzi y también Pellegrini, que son sujetos que se están moviendo también, así que interesante lo que tú señalabas. Ahora ya aterrizando más, ¿cierto?, con respecto a tu objeto de estudio, ¿qué rol jugaron estos anarquistas emilianos y romañoles, ¿cierto?, en el anarquismo de Argentina y Brasil de fin del siglo XIX y comienzo del XX? Es decir, ¿en qué contribuyen o qué están debatiendo inclusive también? Es decir, ¿qué dinámicas se dan ahora desde el punto de vista interno del movimiento? Bueno, aquí hay un tema de fondo que fue importante también desentrañarlo cuando estaba realizando la tesis, ¿no? Y que tiene que ver con que más que una contribución que podemos decir genuinamente regional de los militantes, más bien uno toma en consideración sus trayectorias individuales, si queremos así, ¿no?
Y dentro de eso hay algunos militantes que se destacan tempranamente, digamos, en la contribución que hacen al movimiento. Estoy pensando básicamente en Brasil, que tú sabes que, digamos, la primera experiencia de anarquistas o muy cercano al anarquismo venido de Italia es la colonia Sicilia, ¿no? Después de eso, bueno, lo que pasa es que la oleada que empieza a llegar de anarquistas en los años 90, bueno, como te decía antes, está muy vinculado también a la represión en Italia, ¿no es cierto? En los años 90 se abre un nuevo ciclo represivo en Italia, importante. Bueno, te quería hacer un comentario respecto también a una cosa anterior, ¿no? Que tenía que ver con los conflictos de la policía. Voy a hacer este paréntesis pequeño, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se construyen las fuentes, ¿no? Si uno mira la fuente de la policía italiana, generalmente se quejan de las policías locales, ¿no? Se quejan de que la policía argentina no entrega información, la policía brasileña no entrega información, la policía francesa no entrega información, ¿no? Porque no existen unas políticas coincidentes en el fondo, hay una especie de conflicto de intereses políticos, ¿no? Porque a los italianos, al gobierno de Italia, le interesa tener a los anarquistas fuera de Italia, ¿no? Y a los gobiernos exteriores les interesa que los anarquistas italianos vuelvan a Italia, ¿no? Entonces no hay, digamos, que uno podría pensar, no, hay una supercoordinación, también existen estos conflictos que de alguna otra forma dificultan el trabajo colaborativo, ¿no? ¿Por qué te decía esto? ¿Por qué te decía esto? No sé. Era un Ya, paréntesis pero a propósito de la policía sí, ok. y de las Eh, fuentes. Lo voy a vincular tú sí, como el sí, tema de las fuentes. sí, sí, pero algo lo quería conectar con lo que te iba a hablar ahora. Bueno, tendrá en mente. Sí. Te decía que, porque este tema de que a principios de los 90 hay un interés del Estado italiano, o más que un interés, hay una profundización de la represión, ¿no? Y desde el Estado italiano se empieza incluso a promover que los anarquistas se vayan de Italia, ¿no? Entonces llegan los inspectores, los agentes de policía, le dicen a tal anarquista, mira, ¿sabéis qué? Estáis dando mucho jugo, como se dice coloquialmente, eh, o te vais preso o te vais a Brasil. Si te querías ir a Brasil, yo te paso el pasaporte, te vais tranquilo, ¿no? Ya, me voy a Brasil. Y ahí empieza a generar también es como esa lógica, ¿no? Muchas de las personas que viajan, sobre todo a Brasil, dejan de ser militantes, ¿no? Pero hay algunos que asumen ahí su militancia. Bueno, esto para decirte que los Emiliano Romagnoles, por lo menos hay dos o tres que son fundamentales en el primer núcleo anarcosocialista, podemos decir así, que se genera en Brasil, ¿no? Y que son los fundadores del periódico La Avenida, que, bueno, en la tercera jornada de la historia de la izquierda, ¿no es cierto? Espero poder presentar ese trabajo en la mesa que vas a coordinar tú. Pero ellos, por ejemplo, no eran o no hay rastros de que fueran anarquistas en Italia, ¿no? Estoy pensando, te doy los nombres, aunque puede ser, uno es Felice Bezzani y el otro es Arturo Campagnoli, ¿no? Y estos dos personajes que eventualmente se vuelven anarquistas o profundizan sus vínculos o su politización, digamos, en Brasil, son los motores de este periódico, ¿no? Y de este primer núcleo de anarquistas. En Brasil, digamos, bueno, en Brasil, más que en Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Y particularmente ligado a los sectores italianos, y como hablábamos, sectores italianos que pasan a ser, digamos, la clase obrera de Sao Paulo, en el contexto específico de Sao Paulo, ¿no? Muy ligado los italianos, sobre todo a la industria textil, ¿no? Que es el primer impulso de este sentido de industrialización, si podemos hablar de eso a fines del siglo XIX, ¿no? Y estos militantes, después de publicar algunos números, son acusados por el consulado italiano de estar preparando complot, ¿no es cierto?, o sublevaciones, y lo que hace la policía brasileña es tomarlo y expulsarlo, ¿ya? Y lo que hacen los compañeros es llegar a Buenos Aires, ¿no? Y de ahí también un poco la lógica del transnacionalismo, sí, de la movilidad de militantes, ¿no? Que
se mueven y llegan traspasan mucho la frontera entre Argentina y Brasil. Y después estos personajes, junto a otros por supuesto, refundan este periódico en Buenos Aires, le dan nueva vida, y llega justo en un periodo, en el 90, esto pasa, los expulsan de Brasil en el 94, pensemos que entre el 92 y el 94 prácticamente no hay movimiento socialista, no hay movimiento anarquista, ¿no? Y de hecho estos intentos, estas pequeñas iniciativas están muy vinculadas, de hecho se vinculan socialistas con anarquistas, incluso con republicanos, ¿no? Como para tratar de generar una especie de politización, o empezar a politizar la sociedad local, al menos entre la colonia italiana. Muchos actos antimonárquico, anticlerical, ¿no? Bueno, estoy dando como una vuelta bastante larga, pero bueno. Los compañeros después llegan a Buenos Aires, donde el contexto está mucho más politizado, ¿no? Pero donde en ese momento están, digamos, hegemonizando el espacio anarquista los antiorganizadores, ¿no? No hablemos individualistas, prefiero no hablar de individualistas en ese momento, al menos para el caso argentino. Donde también hay mucho italiano antiorganizador, ¿no? Pero fundan l'Avvenire, y junto con la Cuestiones Sociales, que era otro periódico también importante, de Fortunato Serantoni, también en lengua italiana, ¿no? De alguna otra forma constituyen, podemos decir así, el bloque organizador del anarquismo italiano, ¿no? Que después se une con el oprimido de CREAC, con los compañeros de la protesta, ¿no? Y de alguna otra forma desde el año 96-97 le dan este impulso al vínculo del anarquismo con el sindicalismo, que era una cosa que de alguna otra forma en los años anteriores se había perdido, ¿no? Bueno, esto para decirte que en el fondo, desde sus propias trayectorias personales, estos individuos están contribuyendo activamente a las lógicas o a las dinámicas que se están generando dentro del anarquismo en Argentina y en Brasil, ¿no? Ahora, hay también, como te digo, tiene que ver con trayectorias, tiene que ver también con distintas aproximaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los sectores donde te hablaba el Partido Socialista Revolucionario Romaño, de Andrea Costa, que había sido muy importante, que era Ravenna. De esa zona emigran muchos anarquistas amigos de socialistas, ese es el tema, que son amigos entre ellos, ¿no? Y viajan a Buenos Aires y se instalan muchos ahí, ¿no? Entre Buenos Aires, Rosario, algunos se mueven a Rosario, ¿no? Y ellos tienen obviamente una cercanía, digamos, un poco más con el Partido Socialista o con las posiciones más socialistas, pero claramente organizadores, ese es el punto, ¿no? Y se asocian, se vinculan también, tal vez no de una forma directa, digamos, o en primera línea con estas iniciativas italianas, pero también contribuyen a eso. Ahora, no quiere decir que no haya habido anarquistas emiliano romagnoles que hayan estado en el otro lado, ¿no? En la parte antiorganizadora. De hecho, uno de ellos es Orsini Bertani, que es uno de los espíritus del periódico El Perseguido, que fue el portavoz, digamos, del anarquismo antiorganizador hasta el año 95 en Buenos Aires, y en Argentina en general, ¿no? Otro compañero que era Giovanni Ragazzini, que también se posiciona con los antiorganizadores, al menos en esta primera época. Que entre paréntesis, ellos, por ejemplo, no tenían tampoco antecedentes en Italia, ¿no? O sea, tampoco la policía italiana había sido capaz de identificar si habían tenido algún grado de participación o de politización antes de llegar a Argentina, lo que también habla de... ¿Cómo? No estaban fichados. Claro, no estaban fichados antes, exactamente. Pero habla de alguna otra forma de la dinámica política que se genera, la importante dinámica política que hay en Buenos Aires en particular, y bueno, después con los años también en Sao Paulo, ¿no? Y que de alguna otra forma permite que estos personajes también hagan su contribución. Qué interesante lo que tú señalas, porque también da cuenta, es decir, si uno compara el anarquismo en Chile, ¿cierto? Chileno con el argentino, sin duda el desarrollo organizativo en Argentina es mucho mayor también, cuantitativa y cualitativamente hablando, sobre todo pensando en estos debates, y mucho, claro, estos debates quizás se traen desde la península,
pero siguen, es decir, y tienen voceros, ¿cierto? Periódicos, como tú señalabas, donde estas posiciones se enfrentan, donde hay debate. De repente, claro, también son amigos, son conocidos, son previamente conocidos antes de llegar, entonces creo que se dan ahí dinámicas también bien interesantes, y que tiene que ver precisamente con eso, es decir, con el hecho cómo van profundizando desde el punto de vista ideológico a partir de estas discusiones, y cómo también van instalando sus propias posiciones en las sociedades a las cuales llegan, en la sociedad local, pensando en esos debates entre antiorganizadores y organizadores. Y también pensando que en el caso chileno, es decir, ese tipo de debate no se da, y no se da precisamente porque también el desarrollo del anarquismo quizá es más limitado y no tiene esa impronta tan europea, por decirlo de alguna forma, y ahí estoy pensando en la inmigración principalmente, que la Argentina. Por decir, sabemos que para el caso argentino, para el caso del Río de la Plata, las dinámicas que se dan dentro del anarquismo tienen que ver con los procesos migratorios. En el caso del Atlántico, es decir, también ahí las dinámicas son otras, ¿ya? Te quería hacer una pregunta. ¿Qué nos dicen ahora pensando, tú nos hablaste como de lo local, pensando ahora como sacándolo de ahí, qué nos dicen, y para ir cerrando, también nos quedan solamente esta y otra pregunta, eh, qué nos dice estas relaciones de estas relaciones, estas conexiones, ¿cierto?, entre los activistas de Emilia y Romagna con las diferentes expresiones del anarquismo en América del Sur y de Europa? Y estoy pensando en lo particular hablábamos del anarquismo al comienzo como una gran red de redes, ¿ya? Entonces ahora, situar un poco eso, decir que estos anarquistas, claro, tú nos entregaste algunos antecedentes ya, pero están en conexión con organizaciones europeas, decir, ahí como un poco esas dinámicas más internacionalistas. Ahora, pensando en estos sujetos que ya están en Argentina, pensando en estos sujetos que ya están en Brasil, es decir, rompen los vínculos, no rompen los vínculos, cómo se relacionan solo con italianos, también con otros, pensando que los inmigrantes italianos anarquistas están por todo el mundo. Eso. Sí. Mira, los vínculos con Europa en realidad depende mucho del personaje, ¿no? De las trayectorias que tenga en su militancia. Como te digo, gran parte de los emilianos romañoles que yo puedo estudiar y que fueron activos y contribuyeron de manera importante al anarquismo local de la región, digamos, se hicieron anarquistas acá. Entonces no necesariamente hay un vínculo político, digamos, con la península, ¿no? Y por lo menos de lo que yo fui encontrando, tampoco vi que esos vínculos se fueran construyendo de manera epistolar, ¿no? Hay algunos personajes, estoy pensando particularmente en uno que se llama Felice Bezzani, que te lo acabo de nombrar, que inicia su recorrido anarquista aquí en América Latina, Brasil, Argentina, pero luego vuelve a Italia, ¿no es cierto?, uno de los colaboradores más importantes de Malatesta, después se instala en París, el punto de referencia del anarquismo italiano en París hasta el año 30, digamos, incluso bajo el fascismo, el año 30 que es cuando muere. Y él, por ejemplo, mantuvo siempre un vínculo con los anarquistas italianos en Buenos Aires. Bueno, obviamente no solo exclusivamente con ellos, pero lo mantuvo, ¿no? Después que se fue de Argentina, siguió escribiendo en este periódico La Avenida, ¿no es cierto? Y mantenía comunicación permanente con algunos compañeros, como el mismo Campagnoli. Pero desde mi perspectiva eso tiene que ver más con los militantes que están efectivamente más dentro del rollo propiamente internacional del anarquismo italiano, ¿no? Yo tendería a pensar que la mayoría de los anarquistas italianos, aun cuando se vinculaban con las colonias italianas acá, generaban sus redes más bien a nivel local, ¿ya? A nivel local me refiero regional, ¿no? Porque los vínculos entre Brasil y Argentina de muchos de estos compañeros existía, ¿no? Se movían entre uno y otro. Campagnoli, que te decía, llegó primero que Campagnoli, eran cuatro Campagnoli, eran cuatro hermanos. Se movieron, lo echaron de Brasil, volvieron a Argentina, Argentina se fueron a Brasil, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con otro emiliano, un emiliano en realidad, que es Luigi Magrassi, que él llega a Brasil, después se va a Argentina, colabora, bueno, este personaje también es interesante de ir profundizando, ¿no?
porque él está presente en la fundación de la FOA, junto a Pietro Gori y a otra serie de personajes, ¿no? Y después cuando es la ley de residencia, en 1902, lo echan, se va a Brasil, y después sigue participando, ¿no es cierto?, dentro del sector de los organizadores, y participa también en la fundación de la COF, de la Confederación Obrera Brasileña. Entonces, de alguna otra forma, también un personaje que está ahí, digamos, en los orígenes mismos de, al menos, las confederaciones de tinte anarcosindicalista. Pero son vínculos que quedan un poco amarrados a esta región, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que se pierdan los vínculos con Italia, va a depender siempre del personaje en el fondo, ¿no? Ahora que está volviendo a ver algunas cosas de la tesis, por ejemplo, hay otro personaje que es Giovanni Sirardini que la policía dice, no, mira, este en realidad ya no sé, no sabemos si es anarquista, si es socialista, lo único que hace es ir a tomar a los bares y ahí se pone a hablar de política, pero no hace nada más, excepto que un día fue al puerto y recibió un paquete de Armando Borghi. ¿Cachai? Entonces, también las fuentes un poco yo creo que nos dejan cojos como para saber efectivamente cuáles son estos vínculos, la permanencia de estos vínculos. Bueno, aparte Girardini después sigue viviendo en Argentina, muere en Argentina, pero sigue colaborando con la prensa italiana, después con la prensa italiana antifascista, ¿no es cierto?, que emerge, y el anarquismo antifascista bonaerense. Pero bueno, lo que iba es que en el fondo también nos faltan fuentes como para saber efectivamente cuáles son el nivel de vínculo. Obviamente los personajes que están más a la vista son los que nos permiten dar cuenta de que sí esos vínculos existen y son permanentes, pero tal vez sería interesante e importante saber en el resto de las trayectorias de los otros militantes cómo se mantienen esos vínculos. Sí, que bien lo que señalas, porque yo hace tiempo, y no lo digo sin ningún ánimo de autorreferencia ni nada por el estilo, pero he tratado de establecer y reflexionar también con respecto como a la biografía histórica y el anarquismo, es decir, porque creo que en lo particular que estas trayectorias individuales, claro, en muchos casos nos dan cuenta de las dinámicas que se dan en el conjunto, es decir, no necesariamente, pero en algunos casos nos muestran, nos dan pistas, ¿cierto?, de cómo eran las relaciones directas entre anarquistas, entre organizaciones, ¿cierto?, entre periódicos, grupos de editores y un montón de otros espacios de sociabilidad que construyeron los y las anarquistas. Creo que el tema de las trayectorias es sin duda fundamental. Ahora, claro, ahí nuevamente volvemos al tema de las fuentes, es decir, podemos reconstruir casi a cabalidad las trayectorias de aquellos sujetos que son más visibles, pero a rato de los militantes que quizás juegan un rol no tan público, pero son igual de importantes dentro de este engranaje completo. A rato las fuentes no nos permiten reconstruir, ¿cierto?, sus trayectorias a cabalidad. Ahora, independiente de eso, nos dan muestras, ¿cierto?, de estas dinámicas, que son transnacionales, dinámicas de confraternidad, dinámicas de apoyo. Y pensaba porque de repente, claro, uno puede decir, claro, claro, ya efectivamente hubo vínculo entre los anarquistas chilenos y bolivianos a comienzos del siglo XX, pero alguien te puede decir, sí, pero solamente es porque se escriben, es decir, escriben en la prensa, hay una relación epistolar, como tú decías, pero cuando uno va un poquito más allá, ¿cierto?, y empieza a hurgar en la fuente, se da cuenta que inclusive hubo financiamiento. Es decir, cuando uno piensa en la relación entre los anarquistas del norte de Chile con Bolivia, se mandan platas de Chile a Bolivia y de Bolivia a Chile también en ciertos contextos donde acá la propaganda está media alicaída. Entonces, esas relaciones a ratos no solamente son epistolares, no solamente son a propósito de lo ideológico, lo que se comparte en los periódicos, se discute en los periódicos, sino que también tiene que ver con lo material, es decir, con el dinero, con el financiamiento y también con estas giras que muchos de estos militantes llevan a cabo en diferentes espacios. Porque tú decías, claro, yo creo que varias investigaciones en el último tiempo han dado cuenta del dinamismo del espacio del Atlántico Sudamericano, a propósito de estos activistas que se están moviendo entre Argentina, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, ¿cierto?, otros lugares de Brasil, así que súper interesante. La última pregunta para finalizar y ya no lo jodo más. Tiene que ver con la respuesta del Estado y de las clases dominantes locales, es decir, con respecto a estos inmigrantes anarquistas italianos.
¿qué mecanismos utilizan para perseguirlo? Ya tú has mencionado algunos, ¿ya? Pero pensando también en quienes no escuchan. Es decir, mencionaste en algún momento la ley de defensa social para el caso argentino, pero como el Estado argentino, ¿cierto? Brasileño y las clases dominantes, ¿cómo, cuál es la visión que tienen con respecto a estos anarquistas, agitadores, ¿cierto? Propagandistas, y cómo los reprimen, cómo los combaten también? Tú ya hablaste de lo policial, pero pensando como en el Estado, es decir, también pensando en sus voceros, ahí pienso en el caso chileno como en el Mercurio, es decir, también cómo los medios de comunicación de las clases dominantes de repente allanan el camino para la represión, ¿cierto? Judicial, policial. Eso. Sí, bueno, el fenómeno del anarquismo italiano, digamos, en Sudamérica está muy ligado a la migración italiana, porque se da en ese contexto, ¿no? Y en ese contexto es que la sociedad local mira este fenómeno de politización. Ahora, ahí también hay claramente una diferencia entre Brasil y Argentina. Como te decía, en Argentina el ambiente de la colonia italiana está mucho más politizado, ¿no es cierto? O por lo menos hay un sustrato político, no digamos que eran todos militantes, ¿no? De hecho, ni siquiera eran todos republicanos, ¿no? De hecho, la lógica de las asociaciones de socorro mutuo era que los patrones eran los presidentes de la sociedad y los obreros eran, ¿cachai? Entonces, pero por lo menos hay una mayor visibilidad de posiciones políticas, digámoslo así, ¿no? Entonces, la Argentina, desde mi perspectiva, por supuesto, y en particular Buenos Aires, como es Montevideo, ¿no? Están abiertos un poco a estas expresiones o a expresiones políticas diferentes, ¿no? Bueno, el mismo Ángel Capelletti ha dicho que Montevideo en el fondo era como, eh, digamos, la ciudad latinoamericana más abierta, digamos, o más La Suiza, tolerante. claro, la Suiza Claro, latinoamericana. que te toleraba todo, ¿no? Claro. Que podía pasar de todo en Montevideo y nadie se iba a hacer mayores problemas. Bueno, Buenos Aires tiene un poco eso hasta, yo diría, los años, mitad de los años 80, que es cuando la migración italiana empieza a hacerse ya muy masiva, ¿no? Y en los sectores de la élite italiana, perdón, de la élite argentina, se empieza a poner un poco en cuestión, digamos, bueno, tanto italiano, que abren sus escuelas de italiano acá y no aprenden el español, ¿qué va a pasar con nuestra nacionalidad, no? Entonces, esta idea de la nacionalidad como crisol de nacionalidades, no sé, empieza a decantar a una argentinidad un poco más excluyente de otro tipo de identidades, ¿no? Eh, lo digo porque en ese contexto es que empieza a leerse también que lo que viene de Italia no necesariamente es un aporte para la sociedad y dentro de eso vienen socialistas y anarquistas, ¿no? Entonces hay una lectura, según yo, que está mediada por una cosa de orígenes nacionales. Ahora, obviamente eso ya se vuelve, digamos, las posiciones radicales en contra de los anarquistas y los socialistas a partir de la segunda mitad de los 90, que es cuando, digamos, toma un segundo aire en los movimientos huelguísticos, que empiezan obviamente a incomodar fuertemente a la sociedad o a la élite local, ¿no es cierto? Se empiezan a identificar a los agitadores extranjeros como los responsables, ¿no? De ahí que se llegue a 1902, que el auge, digamos, del movimiento obrero, movimiento huelguístico, de hecho hay una gran huelga en Buenos Aires, ¿no? Y también el auge del movimiento anarquista, que cuando se dicta la ley de residencia, ¿no? Que fue casi como, perdón que haga la analogía, pero fue casi como eh, la de el acuerdo por la Constitución, que se juntaron una noche los parlamentarios y dijeron, ya, votemos esto y se la sacamos ahora, y así fue, po. Claro. ¿Ah? Entonces, en Tuvimos, una noche, en unas horas, en una sentada, sacaron la ley de residencia, que significaba que el jefe de policía podía decidir quién se iba del país y quién no, así de arbitrario, ¿no? Sin juicio, sin testimonio, digamos, sin evidencia, ¿ya? Que fue, digamos, la respuesta más dura, ¿no? Porque efectivamente lo que estaba haciendo la élite porteña era responsabilizar a los extranjeros de la crisis social, ¿no es cierto?, de la movilización social. Ahora en Brasil mi impresión es que es algo diferente, porque como te decía,
no hay una tradición política importante, al menos de izquierda, dentro del país, particularmente en Sao Paulo, que es lo que más revisé, ¿no? Eh, por lo tanto, la llegada masiva de italianos que vienen a formar, digamos, la fila del proletariado, porque tampoco es tan fácil que entren los brasileños a las industrias, ¿no? Sobre todo, como te decía, la industria textil, que generalmente eran o portugueses los dueños o los mismos italianos, contrataban mano de obra italiana, ¿no? Y muchos de ellos, o es ahí donde se empieza a generar la efervescencia social, ¿no? El movimiento obrero, y particularmente el anarquismo y el socialismo. Por lo tanto, también se le vincula muy tempranamente al anarquismo y al socialismo con la italianidad, en el fondo, ¿no? En particular, en Argentina obviamente hay una variedad más grande de nacionalidades, pero en Brasil es mucho más notorio, bueno, en Brasil, digamos, en Sao Paulo, porque en Río de Janeiro también es otra dinámica, es mucho más notorio la presencia de los italianos subversivos, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? Y de hecho, no solo digamos, la élite brasileña, sino que también la élite italiana, como te decía, que era muy monárquica, empieza a generar posiciones, pero también acciones de rechazo a los movimientos socialistas. Ahí te hago otro paréntesis, digamos, un caso concreto. El año 1898 se genera una movilización antimonárquica, ¿no es cierto?, que en realidad era anti la unidad de Italia, porque entendía que la unidad de Italia se hizo bajo los parámetros de la monarquía, a pesar de que participó Garibaldi, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que los republicanos un poco se sentían como desplazados. Se genera una movilización que se hacía todos los 20 de septiembre, ¿no? Prácticamente en todos los países donde había socialistas, anarquistas, fuera de Italia, ¿no? Una protesta contra la monarquía, y en esa protesta los sectores italianos, apoyados por sectores de los brasileños, generan una confrontación, digamos, un enfrentamiento, claramente, donde muere un anarquista, ¿no? Y te lo menciono además porque este anarquista tenía un hermano que vivía en Buenos Aires, y que su hermano era Héctor Matei, que es, a lo mejor te suena, es uno de los fundadores de la Sociedad de Obreros Panaderos junto a Malatesta, ¿no? Entonces, de Bueno, nuevo los vínculos. entre paréntesis, en ese grupo andaba Marzorati también, por ahí. Sí, era del grupo de Marzorati. Eh, bueno, esto como para conectar un poco los temas, pero claro, para sostener que efectivamente, desde mi perspectiva, si bien los procesos son diferentes, hay una asociación del anarquismo y el socialismo con ideología extranjera. En Brasil es mucho más marcado con los italianos, digamos, porque es mucho más masiva o mucho más notoria la presencia obrera italiana, ¿no? Eso, no sé. No, bien, súper bien. Me parece muy interesante porque así también uno va dando cuenta de cómo la respuesta de los diferentes estados con respecto a estos sujetos, considerados en muchos casos cuando uno ve la prensa chilena a comienzos del siglo XX, eh, claro, los conceptos que se utilizaban para denominarlo, yo, como el tema de siempre, el elemento malsano, es decir, también el, generalmente el inmigrante que es anarquista es considerado como una manzana podrida y que hay que combatir. En Chile, yo no sé si lo has visto, yo creo que sí, también se utilizaba el concepto de apache para referirse a los anarquistas locales y también extranjeros. Apaches como los apaches norteamericanos, es decir, y en muchos casos hacía alusión, y recuerdo ahí artículos y editoriales del Mercurio en lo particular, donde decía que al igual como se había hecho en Norteamérica, era preciso exterminar también a estos apaches que querían destruirlo todo y estaban en contra del orden establecido. Eso, Jorge, vamos a quedar hasta acá. Un gustazo haber compartido, ¿cierto?, esta conversación contigo, que nos hayas también contado, ¿cierto?, de tu investigación, de tu interesante investigación. Y digo interesante porque sigo pensando en el hecho que, claro, pues, generalmente muchos de los que hemos estudiado el anarquismo en este lugar del mundo, lo hemos hecho sobre el anarquismo de nuestras tierras, pues, de nuestros lugares, ¿ya? O sudamericano. Pero lo interesante es que
es que tú, siendo, ¿cierto?, sudamericano, has investigado el anarquismo italiano en países sudamericanos, como el caso de Argentina y Brasil, que nos has comentado. Vamos a quedar hasta acá, te agradezco nuevamente, y nada, pues no sé si te quieres despedir. Sí, bueno, nuevamente darte las gracias. Me parece un espacio súper valioso. También te agradezco por la paciencia, ¿no es cierto? Y por el espacio, en el fondo, porque también contar un poco sobre las propias investigaciones es siempre interesante, ¿no? Porque de alguna otra forma uno revisita lo que ha trabajado y genera segundas lecturas. Eh, y nada, yo creo que es un espacio súper valioso, Eduardo, de verdad, ojalá se mantenga en el tiempo. Si podemos seguir colaborando, obviamente puedes contar conmigo en particular. Eh, y nada, pues, agradecerte nuevamente el espacio y pucha, suerte, ánimo, fuerza con este proyecto y ojalá se vayan sumando más proyectos también. Sí, la idea es esa, pues, seguir, vamos a llegar hasta la entrevista número 10 y vamos a darnos un respiro para ver, cómo proyectamos una segunda temporada. Esto como que surgió bien, bien amateur, bien sui generis, pero ha estado bien, bien interesante, así que las ganas de seguir conversando, dialogando, siempre están. Y también pensando un poco en el espacio, como tú decías, ya uno sabe que dentro del espacio universitario, los seminarios, a rato el tiempo que uno tiene para exponer su idea, su investigación es súper limitado. De repente tenéis 15, 20 minutos, viajáis de un país a otro para hablar 15 minutos, ¿cierto? Hablar súper rápido y exponer o tratar de hilar algunas ideas coherentes, pero acá hemos primado precisamente eso, por la conversación más extensa que permita profundizar, que permita, ¿cierto?, hablar, dialogar con tranquilidad y poner en común para todos aquellos y aquellas que les interesan estas temáticas. Así que nada, te agradecemos enormemente y esperemos que hayan segundas partes de muchas de las entrevistas que hemos llevado a cabo hasta ahora. Así que nada, para terminar, le invitamos a todos y a todas, como siempre, a seguir nuestras redes sociales y estar atentos a nuestras publicaciones y a nuestras siguientes entrevistados y entrevistadas. Eso. Chao. Muchas gracias.